Investigación revelaría la paradoja de Ómicron, la nueva variante de preocupación que hoy en día está avanzando a nivel mundial. ¿Por qué los investigadores mencionan la paradoja de Ómicron? Porque si es una enfermedad, en los estudios que está confirmándose, más leve que Delta, causaría más daño que esta variante. En este video vamos a entender cuál es la paradoja de la variante Ómicron y, lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la paradoja de la variante Ómicron. Las investigaciones revelarían que la infección por esta variante sería más leve. Sin embargo, la situación y el impacto que va a causar va a ser peor que Delta. ¿Por qué sucede ello? En este video vamos a esclarecer estos conceptos. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrece el canal. Bueno, hoy en día ya en la comunidad científica se habla de la paradoja de Ómicron. Y cuando nos referimos a una paradoja, nos referimos a un concepto en donde la idea es contraria a los hechos. Y esto es un punto importante, dado que las investigaciones que se están hoy día publicando revelarían que la infección causada por la variante Ómicron sería más leve que la variante Delta. Y esto ha sido publicado en un artículo de investigación dado por la Universidad de Hong Kong este 15 de diciembre, en donde los investigadores habrían confirmado que la infección por la variante Ómicron sería más leve que la variante Delta. E incluso los investigadores han encontrado que la unión al receptor AC2 por la variante Ómicron es menor que incluso la variante original. Sin embargo, ¿por qué si una variante que causa una infección o una enfermedad más leve podría ser más mortal? Y esa es la paradoja que nosotros estamos hoy día hablando y los científicos mencionan. La paradoja de Ómicron. Una enfermedad más leve podría ser más mortal. Y esta situación es muy importante a poder entenderla. La definición de la paradoja de Ómicron se daría sobre todo no por la enfermedad leve que produce, sino sobre todo por su alta transmisibilidad. En el estudio publicado por la Universidad de Hong Kong, se mencionaría que la variante Ómicron tiene 70 veces más rapidez de infecciones que la variante Delta. Y es aquí, en este punto, en donde esta variante tiene una ventaja con respecto a la variante Delta, en donde sería más contagiosa. Pero ello, ¿cómo podría explicar que sea más mortal? El punto para entender ello es, en primer lugar, conocer a dónde afecta principalmente la variante Ómicron. En las investigaciones se ha revelado que es el nivel de los bronquios el lugar donde afectaría más la variante Ómicron, a diferencia de la variante Delta y de las otras variantes del coronavirus que afectarían más al pulmón. En este sentido, el afectar a los bronquios más que al tejido pulmonar significaría que el virus pueda transmitirse de manera más rápida, incluso con mayor posibilidad en el periodo de incubación, en donde al estar el virus en las vías respiratorias va a poder fácilmente salir con la expiración y de esta manera contagiar a personas alrededor. Y recordemos que el virus se transmite a través de los aerosoles. Es por ello que tendría esa ventaja de mayor contagio. Sin embargo, hasta ahora esto no explicaría por qué hay la paradoja, por qué una variante que causa una enfermedad más leve puede conllevar a más muertes. El punto estaría en que el contagio llegaría a abarcar a más población. ¿Esto qué significa? Significa que va a afectar a más población, sobre todo a personas más vulnerables, en donde estas personas sí desarrollarían un cuadro severo y por lo tanto la mortalidad y la hospitalización sería mayor que lo que se ha visto en la variante Delta. Este es el punto importante que debemos nosotros entender, porque una variante que los estudios y las investigaciones van revelando que causaría menos daño a nivel pulmonar, es decir, menos requerimiento de oxígeno por el paciente, menos hospitalizaciones,
podría conllevar a una mayor mortalidad. Y en ese sentido es por eso que la Unión Europea ha denominado a la variante Omicron como un riesgo biológico alto. Y es importante tener en cuenta de que esto ya se estaría viendo en Reino Unido, sobre todo en que la tasa de infecciones se ha incrementado de manera exponencial y ello está conllevando a la hospitalización de los pacientes. Hoy en día también hablar de personas vulnerables no solo es hablar de las personas que tienen alguna enfermedad subyacente o que tienen un compromiso en la respuesta inmunitaria. También es hablar de las personas que no están vacunadas. Y hablar de vacunación frente a la variante Omicron es hablar de 3 dosis. Eso es un punto importante. Las personas que han tenido COVID-19 o las personas que han sido vacunadas y solo han recibido 2 dosis de la vacuna también podrían estar y son consideradas frente a la variante Omicron como población vulnerable. Ello significa que si bien es cierto la infección por la variante Omicron causará menos daño pulmonar, va a conllevar a mayor complicaciones y sobre todo a mayor hospitalizaciones. Se va entendiendo y sobre todo se va dilucidando cuál va a ser la evolución que va a dar la variante Omicron. Y ya la OMS mencionaría que la situación en el 2022 se va a complicar con esta variante. La variante Omicron es una variante que causa menos daño pulmonar, pero que va a llevar a más hospitalizaciones y sobre todo a mayor mortalidad que la variante Delta. Y no directamente por el daño pulmonar, sino porque va a conllevar a mayor complicaciones en población vulnerable. Las investigaciones que ya van mencionando sobre todo cómo actúa esta variante en el tejido pulmonar son bastante claras. En la investigación que se había desarrollado por científicos de la Universidad de Hong Kong, se evidenció claramente que la variante inicial, la de Wuhan, y la variante Delta tienen un compromiso superior con respecto al pulmón que la variante Omicron. Sin embargo, en lo que significa el compromiso bronquial, la variante Omicron afecta mucho más a ello. Esto es lo que explicaría por qué esta variante tiene una alta tasa de transmisión. Es muy importante que los países deben estar conociendo esta información y sobre todo tomar en cuenta que si evaluamos la enfermedad de manera individual, probablemente a las personas que padezcan COVID-19 variante Omicron, el cuadro no sea tan severo. Pero si evaluamos el impacto de la enfermedad a nivel social, a nivel de comunidad, lamentablemente vamos a ver que muchas personas van a salir infectadas y dentro de ello van a salir complicadas y vamos a ver tasas de mortalidad. Entender la paradoja de la variante Omicron nos va a ayudar a comprender que es necesario, en primer lugar, seguir con el esquema de vacunación y que las personas tengan una dosis de refuerzo. En segundo lugar, conocer que la transmisión de esta variante se va a dar incluso en el periodo de incubación y sobre todo, en tercer lugar, que las personas vulnerables no solo son las personas que tienen alguna enfermedad subyacente. Las personas que solo cuentan con 2 dosis de la vacuna, también hoy en día, en términos de Omicron, serían población vulnerable. Esta es una situación preocupante, no debemos bajar la guardia y sobre todo debemos estar atentos. La variante Omicron va a complicar el 2022 y la pandemia del 2022 va a estar dominada por Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información muy importante. Los científicos hablan de la paradoja de la variante Omicron. En estudios recientes de investigación se confirmaría que la variante Omicron causaría un cuadro más leve que la variante Delta. Las investigaciones han revelado que la variante Omicron afecta más a los bronquios que al pulmón, situación que llevaría a un menor compromiso pulmonar y por lo tanto a menor requerimiento de oxígeno. Sin embargo, de manera global y de manera comunitaria, veríamos que al tener mayor transmisión va a afectar a más personas y por lo tanto a personas vulnerables. Ello conllevaría a que estas personas vulnerables estén hospitalizadas y esto sobre todo se complicaría con mortalidad. Es por ello que una enfermedad más leve por Omicron podría ser más peligrosa en términos de comunidad. Y a esto los científicos llaman la paradoja de Omicron, en donde una enfermedad que está confirmándose en los estudios de investigación que causa menos daño a nivel pulmonar, será en términos de mortalidad y tasas de mortalidad mucho más dañino que la variante Delta. Es muy importante entender que el punto clave en ello estaría en su transmisión, que tiene 70 veces más rapidez que la variante Delta.
La investigación es importante a tomar en cuenta, las personas deben seguir cuidándose y hoy en día hablar de vacunación contra Omicron es hablar de 3 dosis. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.